Como ustedes han visto, ya tengo el invitado aquí conmigo. Me acompaña el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Y le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en Inunque, nuestra tierra. Y gracias por haber aceptado la invitación. A ver, nosotros pasamos una noticia que hace unas 2 semanas usted estuvo por Sucumbíos recorriendo las comunidades fronterizas. Eso de la frontera norte es una zona bastante compleja, ¿no? Porque tiene muchos elementos que hacen que la cotidianidad esté involucrada en situaciones difíciles. Hay la guerrilla del otro lado, el tráfico, el contrabando, la situación misma de la vida de las personas, hay tráfico de madera. O sea, realmente es un lugar muy complejo. Y las fuerzas del orden tratan de mantener el orden, pero a veces como que la delgada línea roja, como se dice, a veces se cruza y por mantener el orden se exagera del otro lado y viceversa. Los ciudadanos también no siempre son unos angelitos. ¿Qué se trajo de vuelta de esa visita allá a la provincia del norte de Sucumbíos? Muchas gracias, Giovanna. Muy buenos días. Siempre un gusto estar en este programa. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, la Defensoría del Pueblo recorre todas las comunidades, especialmente las que considera que tienen algún nivel de conflictividad, y en esto estamos hablando de las que están en la provincia de Sucumbíos, también en las que están en la provincia de Esmeraldas, específicamente claro, en San Lorenzo y en Tulcán, especialmente por los temas de las personas de movilidad. Sin duda no es una situación fácil. Estuvimos en la comunidad de Santa Elena, pudimos constatar que los comuneros aún tienen situaciones difíciles precisamente por el sitio en donde viven. Posiblemente lo que más mencionan es el tema de la explotación petrolera. Se mencionó mucho de que no sienten que se está usando la mano de obra local, y es una necesidad para ellos que si hay una explotación en el sitio, pues puedan obtener también trabajo y mejoras laborales. Pero no es el único problema. Por supuesto, hay algunos. La Defensoría del Pueblo acompaña los procesos de las personas, de las comunidades. Me parece que ahí hay mucho trabajo. Hay que comprender también que no es una zona fácil de llegar, especialmente institucionalizar el territorio. Nosotros, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, hoy por hoy no tenemos la posibilidad de tener una oficina permanente en Puerto del Carmen de Sucumbíos, pero estamos haciendo una planificación para sí ir permanentemente y periódicamente a trabajar. Siempre en estos viajes que yo hago a las provincias, a las comunidades, me reúno con las autoridades. Eso le iba a preguntar, sí, porque se reúne con los ciudadanos, pero también con las autoridades, ¿no? Exactamente, es absolutamente necesario porque es el momento de coordinar esfuerzos en todo sentido. Las autoridades entendemos que muy poco podemos hacer si no estamos coordinados. En este caso estuve reunido con las autoridades municipales, con los concejales. También estuve en Sucumbíos reunido con prefecto, con gobernador, y estuvimos hablando de las situaciones de la zona. Nosotros estamos ofreciendo nuestro compromiso y nuestros esfuerzos para acompañar a las personas en esta parte del territorio. Pero usted ha visitado también otras provincias amazónicas en esta segunda ronda que me comentaba fuera de cámara que se está haciendo a nivel del país. Sí, es importante acompañar a los delegados de la Defensoría del Pueblo también a posicionar su trabajo. Hay que recordar que ellos son los defensores del pueblo de su provincia, y los defensores del pueblo de su provincia deben saber manejar las relaciones políticas y las relaciones jurídicas para hacer un mejor proceso de protección de los derechos de las personas. Así que en este sentido, atendiendo además de que recientemente hubo elecciones, hubo nuevas autoridades, muchas lamentablemente no son cercanas a los procesos de la Defensoría del Pueblo, es necesaria mi presencia con la de los delegados provinciales para comentar un poco con las autoridades cuáles son nuestras funciones, cómo las llevamos adelante, un acompañamiento permanente. También cuando tenemos que hacer protección de derechos, por supuesto, estamos con la gente firmemente para que ningún derecho sea vulnerado. Doctor, usted ha dicho una cosa que me llamó la atención, o sea, ¿por qué la autoridad no puede estar cerca a un trabajo de Defensoría del Pueblo, de defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas? Eso va mucho más allá de la tienda política al que uno pertenece, porque los derechos son derechos. Uno nace teniendo derecho y se extinguen cuando uno muere, pero el derecho sigue. Entonces, eso de ser favorable o no al gobierno
realmente quede en segundo lugar. O sea, porque lo importante es que cualquier tipo de autoridad respete y fortalezca los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. ¿No le parece? Digo, absolutamente, entonces, completamente de ¿por qué acuerdo. hay que hay un derecho de Alianza País y un derecho de, qué sé yo, del Partido Social Cristiano pensando en, no, Sociedad Patriótica pensando en Sucumbíos, donde la mayoría de las alcaldías las ha ganado esa tienda política? O sea... No, sin duda no. Por ejemplo, una ordenanza que beneficia a los adultos mayores es lo mismo que se ha dado por un alcalde de izquierda o de derecha. O de centro. Exactamente, sí. Y en el tema de los servicios públicos pasa exactamente igual. Nosotros acompañamos todos los procesos y a las autoridades, cualquiera sea su tienda política, porque lo nuestro es hacer protección de derechos, que los derechos humanos todos los días sean realidad en el ser humano, pues, ¿no? Entonces, esto para nosotros ciertamente es muy importante. En ocasiones puede haber una política pública que no sea incluyente en un determinado sector, es en donde tenemos que poner más fuerza precisamente para que los seres humanos o los colectivos con derechos específicos como adultos mayores, como niñez, como mujeres embarazadas, muchos colectivos no sean excluidos de los beneficios. Este es un reto importante que nosotros nos hemos impuesto porque tradicionalmente y antes lamentablemente la Defensoría del Pueblo hacía mucho trabajo reactivo. Es decir, atendía el caso e intentaba solucionar un caso. Bomberos. Exactamente, pero tenemos la posibilidad, por el conocimiento que adquirimos del trabajo, de hacer propuesta, de hacer incidencia en política pública que nosotros llamamos para que se pueda mejorar la política en cuanto a la protección de los derechos. ¿Y qué tal la respuesta de las autoridades en general? Siempre es muy buena. De hecho, debo confesar que yo tenía una idea equivocada antes de llegar al puesto. Pensé que a la Defensoría del Pueblo le costaba más esfuerzo ser escuchada cuando tenía un pronunciamiento. Y en esto yo debo reconocer especialmente de que cuando la Defensoría del Pueblo tiene un posicionamiento frente a cualquier autoridad, tenemos muy buena receptividad. Siempre hay algunas excepciones, claro, lamentablemente. Pero en general... Siempre hay alguien más papista que el Papa de todo lado, ¿no? Pero la receptividad que tiene la Defensoría del Pueblo es muy buena y esto nos permite, por supuesto, crecer. Y no es en beneficio de nosotros, es en beneficio de la ciudadanía. Una última pregunta. El día de ayer estuvo aquí la vicepresidenta de la Corte Constitucional hablando en relación al tema de la sentencia, de la cuestión que puso el juez de Coca, de la provincia de Orellana, en relación al juicio contra los Waorani que han ido a hacer la matanza de los Tagueira y Taromenani en respuesta al lanzamiento de dos Piquenani, de dos ancianos que fueron lanceados. Sí. Y en esta sentencia se nombra también al defensor del pueblo, a la Defensoría del Pueblo, para que acompañe el trabajo del juez, porque la Corte le ha dicho finalmente al juez, usted tiene que argumentar el por qué quiere acusar de genocidio al pueblo Waorani. En este sentido, ¿cómo va a trabajar la Defensoría del Pueblo? Sí. Bueno, primero recordar que la Corte Constitucional es el máximo órgano de justicia constitucional de un país y por lo tanto sus resoluciones nos vinculan. Segundo, lo que ha dicho la Corte es que la Defensoría del Pueblo haga una vigilancia del proceso, en este caso, lo cual es natural porque la vigilancia del proceso, que se llama vigilancia del debido proceso, es una competencia que la tenemos por la Constitución. De hecho, desde antes ya estábamos haciendo vigilancia del debido proceso en este caso, así que no es nuevo para nosotros lo que ha resuelto la Corte. De hecho, lo que sí nos resulta nuevo y muy interesante y un reto es que este proceso tiene que ser también construido en clave intercultural. Y creo que esto es muy importante porque generalmente los procesos ordinarios pues se los lleva con una clave occidental, digamos. Así es. ¿No? Entonces, creo que ahí tenemos algunas cosas sobre las que tendremos que observar en su momento. Giovanna, no quería dejar de referirme, si me es posible, a que la Defensoría del Pueblo tiene un proyecto de infraestructura, de construcción de las casas defensoriales, un proyecto de fortalecimiento institucional que nos fue aprobado en su momento por Semplades, en el que estamos trabajando, y que específicamente en la región amazónica estamos
adelantados en algunos temas. Estamos a punto de construir, de terminar nuestra casa defensorial en Zamora. Ah, qué bien. Hemos empezado la construcción también en Macas, en Morona, y estamos adelantando ya los estudios en el Puyo. Entonces, ciertamente es una muy buena noticia, pues, para nuestra región amazónica, todas las provincias de la parte oriental, que la Defensoría del Pueblo se está institucionalizando fuertemente para la ciudadanía. Perfecto, entonces ahí tienen pues una casa donde los derechos priman sobre todas las cosas, deberían primar sobre todas las cosas en todos los espacios, ¿no? Pero la Casa de la Defensoría del Pueblo, ahí usted puede acudir y puede pues hablar con el representante del Defensor del Pueblo, o sea, el Defensor del Pueblo local, para si en algún momento sus derechos han sido violados, pues ahí puede encontrar la manera de hacer la denuncia y también cómo han sido violados estos derechos. Eso de la cultura de los derechos no es muy fácil, ¿no? Uno dice, claro, es así, pero no es así. No hay tanta conciencia de la gente de tener derechos, ¿no? Y de practicarlo, de usarlo, de respetarlos, y siempre esa otra palabra, ¿no? Derechos y deberes, porque si quieres que respeten tus derechos, también tienes que hacer cumplir tus deberes como ciudadano, ¿no? Pero hoy día lo tendremos también en la radio pública, el Defensor del Pueblo, en la cabina, 8:30. Si quieres saber más sobre el trabajo, por favor, sintonice a Radio Pública de Ecuador. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo. Y nosotros seguimos con la información y le cuento que allá en Zamora, Chinchipe, donde ya mismo van a inaugurar la Casa de la Defensoría del Pueblo, un operativo de control de la Intendencia de Policía y de Hidrocarburos en Zamora revela que hoteles, hosterías y otros negocios usan gas de uso doméstico. Pero por favor, como dice nuestro querido deportista, se me cae el alma al piso, ya lo sabemos que no debemos usar el gas doméstico para uso comercial, ¿verdad? Lo que sería la causa para un desabastecimiento del producto en perjuicio de las familias. Veamos qué nos dice Marbellini Toledo. Durante el último mes, ciudadanos en Zamora estaban preocupados por la escasez de gas de uso doméstico. Letreros con la leyenda "No hay gas" se exhibían en las distribuidoras. Ante ello, la Intendencia de Policía junto a Hidrocarburos realizaron un operativo de control encontrándose los resultados. Se ha determinado que el gas de uso doméstico está siendo mal utilizado. Hoy Hidrocarburos ha procedido a decomisar más de 40 cilindros y lo hará en los próximos días. De la estimación que tenemos, habría unos 300 cilindros que son destinados para los hogares, que están siendo utilizados en la industria, en locales de gran escala, en empresas, lo que es prohibido. La ley de hidrocarburos estipula que las hosterías, hoteles, fábricas de tejas, sector maderero o minero y lugares donde existan piscinas que usan calefacción deben utilizar el gas industrial. Solo en el caso de ciudadanos que estén sujetos al régimen simplificado RICE del Servicio de Rentas Internas, se podrán beneficiar del subsidio del gas doméstico, así lo dice el Acuerdo Ministerial 1289. Los comerciantes justifican el uso del gas doméstico porque, según su criterio, el tipo industrial no existe. Pero esta afirmación fue desmentida por Amable Camacho, distribuidor de gas industrial en Yanzasa, Pangui, Paquiche y Zamora, quien afirma que en el Cantón Zamora la venta del gas industrial, que tiene un valor de $20, es nula, a diferencia de otros cantones. Que Hidrocarburos viene haciendo controles del gas industrial desde el año pasado aquí en Zamora, cuando ellos vinieron a hacer hacer batidas. Se vendió un poco de gas, de ahí la gente automáticamente dejó de comprar porque ya no había control, no había quien los controle. Entonces, por ejemplo, yo que les vendía aquí gas industrial, a mí la gente aquí me decía que sí, que yo de adrede les vengo a vender gas industrial. Por el incumplimiento de la ley y por aprovechar el precio de este producto destinado al consumo doméstico, los responsables de la incorrección serán sancionados. Obviamente, el decomiso es la medida cautelar que inicia, va a la Fiscalía y luego la Fiscalía pues ya inicia el proceso legal y es el juez de garantías penales quien determinará la sanción a imponer a cada uno de los locales. La Agencia de Hidrocarburos afirmó que del 1 al 5 de agosto, para Zamora y cantones aledaños, se entregaron 5.200 cilindros de gas, por lo que no se justifica una escasez de gas doméstico en la zona. Con estos operativos de control, la Intendencia pretende terminar con la supuesta escasez de gas. Además, obliga a las bodegas y distribuidoras que tengan un 20% de gas industrial disponible para el abastecimiento de hoteles y hosterías. Marbellini Toledo, Inunc, Ecuador TV, su televisión pública.